Pasos a seguir en cada técnica. 1. Preparar todo el material para anestesiar. 2. Preferible usar aguja corta calibre 27. 3. Localizar el punto de la inyección. 4. Conocer los puntos de referencia anatómicos en la técnica que se utilizará. 5. Colocarse de manera adecuada a como se dicta en la ergonomía. 6. Secar el tejido con gas estéril. 7. Aplicar antiséptico. 8. Aplicar anestésico tópico durante al menos 1 minuto. 9. Orientar el bisel de la aguja hacia el hueso. 10. Introducir la aguja lentamente. 11. Aspirar en 2 planos. Si es aspiración negativa, se deposita la solución anestésica lentamente. De ser positiva, se retira la aguja y se vuelve a intentar. 12. Despacio se retira la jeringuilla y se cubre la aguja con la funda protectora. 13. Esperar de 3 a 5 minutos para comenzar con el tratamiento. Para todos los materiales para anestesiar debemos haber realizado previamente la asepsia de las manos para posteriormente colocarnos los guantes, el cubrebocas y demás barreras de protección. Sosteniendo la jeringa vamos a estirar el pistón para poder colocar dentro del cuerpo de la jeringa el cartucho de anestesia, recordando que el capuchón de aluminio quede hacia el adaptador de la aguja. Después el arpón de la jeringa va a sostener o aplicar presión sobre el émbolo de goma del cartucho. Se prosigue a colocar la aguja, retiramos el plástico para dejar libre el extremo de penetración de la aguja. Esta parte la introducimos en el adaptador de la aguja para poder enroscarla y que ésta perfore el diafragma de goma. Y por último retiramos la funda protectora para comenzar a anestesiar. Técnicas de anestesia maxilar. Técnica dentaria anterior. Se utilizará aguja corta o larga calibre 27 y como puntos de referencia está el pliegue mucobucal, la escotadura infraorbitaria y el agujero infraorbitario. Nos colocamos en posición de las 9 horas, preparamos el tejido e introducimos la aguja lentamente en un ángulo de 90 grados en fondo de saco de la zona de incisivos centrales superiores y solo se dejan de 2 a 3 milímetros de la aguja fuera. Se revisa la aspiración y se infiltra el anestésico local aproximadamente el cartucho completo en alrededor de 2 minutos. Se utilizará aguja corta o larga, técnica dentaria media. Se utiliza aguja corta o larga calibre 27. En caso de ser diestro y para trabajar en el bloqueo del nervio derecho nos colocamos en posición de las 10 horas, de frente al paciente. Si se trabaja en el lado izquierdo nos colocamos a las 8 o 9 horas, igual frente al paciente. El punto de inyección y las referencias anatómicas es a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo premolar maxilar. Orientamos el bisel de la aguja hacia el hueso y preparamos los tejidos. Estiramos el labio superior del paciente para tensar los tejidos y aumentar la visibilidad. Después introducimos la aguja lentamente, aspiramos en 2 planos y luego depositamos de 0.9 a 1 mililitro de solución anestésica durante 30 a 40 segundos. Técnica dentaria posterior. Para esta técnica se utilizará aguja corta calibre 27. En caso de ser diestro, para trabajar en el lado izquierdo nos colocaremos a las 10 horas. Si se trabaja en el lado derecho, nos sentaremos a las 8 horas. Se preparan los tejidos, se retrae la mejilla para mejor visualización. El punto de la inyección es a la altura del pliegue mucobucal encima del segundo molar superior. Los puntos de referencia son este mismo pliegue, la tuberosidad maxilar y la apófisis cigomática del maxilar. Introducimos la aguja lentamente con una angulación de 45 grados, después aspiramos en 2 planos y depositamos de 0.9 a 1.8 mililitros de solución anestésica lentamente durante un lapso de 30 a 60 segundos. Para esta técnica para el nervio infraorbitario. Se recomienda usar aguja larga calibre 27. Si somos diestros nos sentamos a las 10 horas directamente enfrente del paciente o mirando en la misma dirección y este debe estar en posición semidecúbito, con el cuello un poco extendido. El punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar. Preparamos los tejidos, es decir que aplicamos antiséptico y anestésico tópico. Localizamos el agujero infraorbitario palpando la escotadura infraorbitaria y ejercemos un poco de presión. La punción se hace a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar. Introducimos la aguja aproximadamente 16 milímetros, aspiramos y depositamos de 0.9 a 1.2 mililitros de anestésico local.
Luego retiramos la aguja lentamente y le colocamos la funda protectora con la técnica de cuchara para evitar punciones accidentales. Esto debe realizarse en todas las técnicas. Bloqueo del nervio palatino mayor. Se utiliza aguja corta o larga calibre 27. En caso de ser diestro y si se trabaja en el nervio derecho, nos colocaremos a las 7 u 8 horas enfrente del paciente. Si se trabaja del lado izquierdo, nos colocaremos a las 12 horas mirando en la misma dirección que el paciente. Para esta técnica, el paciente está en decúbito supino y se le pide que abra bien la boca y al mismo tiempo que extienda el cuello y que gire la cabeza hacia la derecha o izquierda según sea el caso. El punto de inyección es en los tejidos blandos, un poco delante del agujero palatino mayor. Como puntos de referencia están el agujero palatino mayor y la unión de la apófisis alveolar maxilar y el hueso palatino. Orientamos el bisel de la aguja hacia los tejidos blandos del paladar, después localizamos el agujero palatino mayor, luego se preparan los tejidos, presionamos firmemente sobre el agujero con la torunda en la mano izquierda hasta poder observar isquemia de los tejidos. Se presiona durante un mínimo de 30 segundos. Después dirigimos la jeringuilla hacia la boca desde el lado opuesto, colocamos el bisel sobre los tejidos isquémicos, sostenemos con firmeza la aguja, aspiramos en 2 planos, depositamos el anestésico lentamente de 0.45 a 0.6 mililitros en un mínimo de 30 segundos. Se utiliza aguja corta o larga calibre 27. En caso de ser diestro y si se trabaja en el nervio derecho, nos colocaremos a las 7 u 8 horas enfrente del bloqueo del nervio nasopalatino. Se utiliza aguja corta o larga de calibre 27. Nos sentamos en posición de las 9 o 10 horas mirando en la misma dirección que el paciente. Le pedimos que abra la boca, que extienda el cuello y que gire la cabeza hacia la derecha o izquierda. Preparamos todos los tejidos. El punto de inyección es en la mucosa del paladar, por fuera de la papila incisiva, en la línea media por detrás de los incisivos centrales. En este punto se aplica presión hasta conseguir isquemia. La aguja se coloca con una angulación de 45 grados hacia la papila incisiva y orientamos el bisel hacia los tejidos blandos del paladar. La aguja se introduce por lo general no más de 5 milímetros e inyectamos pequeñas cantidades de anestésico. Después retiramos la aguja a 1 milímetro, aspiramos en 2 planos y lentamente a lo largo de 15 a 30 segundos se deposita no más de un cuarto de cartucho. Se utiliza aguja corta o larga de calibre 27. Nos sentamos en posición de las 9 o 10 horas. Técnicas de anestesia mandibular. Técnica regional inferior. Se utiliza aguja corta o larga de calibre 27. Nos colocamos en posición de las 9 horas y le pedimos al paciente que abra la boca para tener mejor visibilidad. Observamos las estructuras anatómicas de referencia que son la línea oblicua externa, el borde anterior de la rama del maxilar y el triángulo retromolar. Preparamos el tejido, nos aseguramos que el bisel de la aguja esté hacia el hueso. Primero estiramos el vestíbulo, con el dedo índice de la mano izquierda se palpa el rafe pterigomandibular, luego nos apoyamos en el lado opuesto y colocamos la jeringa a nivel de premolares y se inserta 1/3 de la aguja. Después giramos y colocamos la jeringa en el mismo plano oclusal 1 centímetro arriba de estas caras oclusales de las piezas del lado que se está anestesiando e introducimos el resto de la aguja. Aspiramos y depositamos 3/4 de cartucho en un tiempo de 60 segundos a 2 minutos. Se utiliza aguja corta o larga de calibre 27. Bloqueo de nervio alveolar inferior. Usamos aguja corta o larga calibre 27, le pedimos al paciente que levante un poco la cabeza, nos colocamos a las 10 horas para poder anestesiar el lado derecho, se preparan los tejidos en la región de la mucosa lingual de la rama ascendente, 1 centímetro por arriba de las caras oclusales de molares. Colocamos la jeringa en el lado contrario a anestesiar a nivel del primer molar y el segundo premolar inferior. Introducimos la aguja aproximadamente de 5 a 15 milímetros tocando la rama mandibular. Aspiramos y lentamente depositamos el anestésico de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de 60 segundos. Usamos aguja corta o larga calibre 27, le pedimos al paciente que levante un poco la cabeza, nos colocamos a las 10 horas para poder anestesiar el lado derecho, se preparan los tejidos en la región de la mucosa lingual de la rama ascendente, 1 centímetro por arriba de las caras oclusales de bloqueo del nervio bucal.
Usamos aguja larga de calibre 27. Le pedimos al paciente que levante un poco la cabeza y esté en posición supina. Para trabajar en el nervio derecho nos colocamos a las 8 horas. Se prepara el área retromolar y los tejidos adyacentes. Identificamos el punto de la rama ascendente donde pasa el nervio bucal y el punto de la inyección será en la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular. Con el bisel en dirección al hueso introducimos de 1 a 2 milímetros de la aguja lentamente. Aspiramos y depositamos de 0.25 a 0.5 mililitros de cartucho de anestesia, es decir, no más de un cuarto del cartucho. Usamos aguja larga de calibre 27. Le pedimos al paciente que levante un poco la cabeza y esté en posición supina. Técnica de Go Gates. Para esta técnica utilizaremos aguja larga calibre 27. Para trabajar del lado derecho nos colocamos en posición de las 8 horas y el paciente debe estar en posición supina abriendo la boca y extendiendo un poco el cuello. El punto de inyección es en la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular, en una línea que une la escotadura intertrágica con la comisura bucal, inmediatamente distal al segundo molar maxilar. Colocamos el dedo índice o pulgar de la mano izquierda sobre la apófisis coronoides y preparamos los tejidos a anestesiar. Localizamos los puntos de referencia extrabucales que son la escotadura intertrágica y la comisura bucal. El punto de entrada de la aguja se sitúa distal al segundo molar inferior, a la altura del extremo de su cúspide mesiolingual. Apoyamos el cuerpo de la jeringa en la comisura bucal sobre los premolares, luego introducimos poco a poco la aguja hasta topar con hueso y la mantenemos alineada la aguja con la línea que une la comisura bucal contralateral y la escotadura intertrágica del lado de la inyección, paralela al ángulo formando entre la oreja y la cara. Después aspiramos en 2 planos e inyectamos despacio 1.8 mililitros de solución anestésica durante un lapso de 60 a 90 segundos. Para esta técnica utilizaremos aguja larga, técnica de Vazirani-Akinosi. Bloqueo de nervio mentoniano. Es recomendable utilizar aguja corta calibre 27. Nos colocamos en una posición cómoda frente al paciente para poder introducir la jeringuilla en la boca por debajo de la línea de mirada y colocamos al paciente en posición supina y se le pide que cierre un poco la boca para tener un mejor acceso. Primero se debe localizar el agujero mentoniano y para esto se palpa con el dedo índice el pliegue mucobucal y presionamos contra el cuerpo de la mandíbula en el área del primer molar. El punto de inyección es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo. Preparamos el tejido a anestesiar, dirigimos el bisel de la aguja hacia el hueso y hacemos la punción a la altura del canino o del primer premolar. Dirigimos la jeringuilla hacia el agujero mentoniano, introducimos de 5 a 6 milímetros de la aguja, aspiramos en 2 planos y depositamos 0.6 mililitros, aproximadamente un tercio del cartucho, durante un lapso de 20 segundos. Es recomendable utilizar aguja corta calibre 27. Bloqueo del nervio incisivo. Para esta técnica utilizaremos una aguja corta calibre 27. Nos colocamos en una posición cómoda viendo de frente al paciente y este debe estar en una posición supina. También se le pide que cierre un poco la boca. El punto de inyección es en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo y como referencia tendremos a los premolares inferiores. Vamos a localizar el agujero mentoniano, se preparan los tejidos y con el bisel hacia el hueso introducimos la aguja de 5 a 6 milímetros a la altura del canino o del primer premolar. Aspiramos en 2 planos y luego depositamos un tercio del cartucho en un lapso de 20 segundos. Para esta técnica utilizaremos una aguja corta calibre 27. Nos colocamos en una posición cómoda viendo de frente al paciente y este debe estar en una posición supina. También se le pide que cierre un poco la boca. Técnicas suplementarias. Inyección de ligamento periodontal. Si utilizará aguja corta de calibre 27, nuestra posición va a depender de la pieza en la que se trabaje. El paciente debe colocarse en posición supina o semidecúbito. El punto de inyección es en el eje más largo de la pieza dental que se desee tratar, en la región interproximal de su raíz mesial o distal en dientes unirradiculares o en las raíces mesial y distal en dientes polirradiculares. Como puntos de referencia están la raíz o raíces de las piezas dentarias y los tejidos periodontales.
Se preparan los tejidos de la pieza a anestesiar, estabilizamos la jeringuilla y la dirigimos a lo largo del eje más largo de la raíz que queramos anestesiar. Después depositamos 0.2 ml de anestésico local durante un tiempo de 20 segundos como mínimo. Si utilizará aguja corta de calibre 27, nuestra posición va a depender de la pieza en la que se trabaje. El paciente debe colocarse en posición supina o semidecúbito. El punto de inyección es en el eje más largo de la pieza dental que se desee tratar, en la región. Inyección intraseptal. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27, nos colocamos en una posición cómoda en la cual tengamos buen acceso dependiendo de la pieza en la que se trabaje. El paciente debe estar en posición supina o semidecúbito. El punto de inyección es en el centro de la papila interdental, contigua a la pieza dentaria que se quiere tratar. Como puntos de referencia tenemos el triángulo papilar, aproximadamente a 2 milímetros por debajo del extremo equidistante de las piezas dentarias adyacentes. Se preparan los tejidos, estabilizamos la jeringa y orientamos la aguja correctamente. Si es en un plano frontal, se hace a 45 grados respecto del eje más largo de la pieza dentaria. Si es en un plano sagital, en un ángulo recto con respecto a las partes blandas. Inyectamos un poco de gotas de anestésico e introducimos la aguja hasta llegar al hueso. Se aplica presión y se introduce de 1 a 2 milímetros más. Después inyectamos de 0.2 a 0.4 mililitros de anestésico local durante un lapso de 20 segundos. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27, nos colocamos en una inyección intrapulpar. Para esta técnica, como primer paso, vamos a introducir una aguja corta o larga calibre 25 o 27 en la cámara pulpar del conducto radicular en cuestión. Luego, mantenemos la aguja con firmeza en la cámara pulpar del conducto radicular. Después depositamos la solución anestésica a presión aproximadamente de 0.2 a 0.3 mililitros del cartucho de anestesia.